Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que están el día de hoy acompañándonos. Mi nombre es Estefanía Alfaro, soy médica cirujana, miembro de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Y el día de hoy, al igual que todos los meses, estamos en este webinar sobre temas que tienen que ver con la medicina cannabinoide. Eh, Gracias al laboratorio CanPharm y también a los miembros de la asociación que permiten que esta comunicación virtual con todos ustedes sea posible. El día de hoy vamos a hablar acerca de la relación del sistema endocannabinoide con nuestro estilo de vida. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Paula da Estela de Brasil, y la secuencia que vamos a tener el día de hoy es, iniciaremos con Andrés Vázquez, que es presidente de CanPharm, quien nos va a contar un poco acerca de los aspectos legales de cannabis en Perú, con los datos más últimos, y luego voy a dar la introducción a la doctora Paula, a quien voy a presentar en su debido momento para la charla que nos brindará el día de hoy. Recordarles que todos estamos con las cámaras apagadas y con los micrófonos silenciados para mantener pues un orden y el respeto durante la sesión, y tienen una ventanita que dice Q&A, donde van a poder colocar sus preguntas, las cuales van a poder ser resueltas al final. Entonces, sin más que agregar, doy la bienvenida a Andrés Vázquez. Gracias, Estefanía. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, me disculpo por el ruido de fondo. No estaba previsto tener complicaciones técnicas el día de hoy, pero haré lo posible por poder avanzar en la presentación y compartir la información regulatoria con ustedes. Ante todo, simplemente algunas declaraciones. Como decía Estefanía, soy presidente de CanPharm Holdings, además miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Peruana de Industrias del Cannabis, ASOPECANA, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cannabis Gotas de Esperanza y miembro de la Junta Directiva de Comsalud, que es el gremio de salud de la Cámara de Comercio de Lima, director de ACM Perú y director de BOMI. El día de hoy estaré presentándole temas generales de la industria del cannabis en el Perú. La historia de la regulación del cannabis en el Perú empieza en el año 2017, cuando tuvimos la aprobación de la ley, que es una ley específicamente dirigida al uso en salud del cannabis, y ha seguido pues un desarrollo bastante largo. Ya en el 2019 se emite el reglamento y algunas otras directivas importantes para la implementación de este marco legal, y en el 2020 ya tenemos algunos otros avances más concretos. Esta es una semana de hecho muy especial, porque esta es la semana en la cual se ha puesto a disposición de los pacientes en el Perú el primer producto derivado de cannabis vía farmacias privadas. Ya en diciembre del 2019 había un producto disponible en la farmacia institucional de la DIGEMIT, pero a partir de esta semana hay un producto disponible en el canal privado. En cuanto a las últimas estadísticas, agradezco a la DIGEMIT por el apoyo en estos datos. A la fecha se cuenta con más de 7.800 pacientes en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios del Cannabis. Según la información que se ha recogido, más del 50% tienen domicilio en Lima. Los médicos registrados, esto sí es un dato más antiguo, en realidad superan los 6.500. Aquí una aclaración: los médicos que se declaran como registrados son todos los que ya pueden prescribir productos controlados, entonces no es solamente cannabis. A junio de este año, casi 300 médicos habían prescrito recetas. Asumimos que a la fecha ese número ha incrementado. En cuanto a productos con registros sanitarios, al día de ayer habían ya 34 solicitudes de productos derivados de cannabis para registro sanitario, 5 de las cuales ya han sido aprobados. Al día de ayer también se han sido emitidas 21 licencias de importación, tanto para productos terminados e insumos, se puede servir para ambas. Y la información que he recibido es que habrían 19 licencias de comercialización. Algunas pertenecen a Lima y otras entendemos que han sido emitidas por las DILIs. Es posible una aclaración que algunas de estas licencias de comercialización sean locales de la misma empresa o del mismo grupo empresarial. En cuanto a algunos aspectos claves de nuestra regulación, repito, es una regulación específica para el sector salud. Abarca
hasta 4 categorías de productos. El medicamento herbario y la especialidad farmacéutica son categorías que requieren la presentación de ensayos clínicos de seguridad y eficacia. El producto natural de uso en salud, que es una categoría que no requiere estas pruebas, se basa en uso tradicional. Y los productos farmacéuticos o formulaciones magistrales que no requieren registro sanitario. Hablaremos de ellas a continuación. El reglamento diferencia 2 tipos de cannabis medicinal, psicoactivo o no psicoactivo, dependiendo del porcentaje de THC en peso seco. El límite en el Perú es 1%, como algunos otros países de la región. Y el reglamento no autoriza el uso combustionado o fumado del cannabis. En cuanto a la prescripción, los médicos cirujanos colegiados en el Perú están en capacidad de prescribir cannabis. Dentro de esa condición tienen absoluta libertad profesional de hacerlo, es decir, pueden prescribir cualquier composición, concentración, posología o producto específico para cualquier condición terapéutica o condición clínica, y puede ser tratamiento de primera línea o última línea. En verdad, el médico en el reglamento peruano tiene amplia libertad para ese tratamiento. El médico que así lo desee debe requerir un talonario especial a través de la página web de la DIGEMIT, acá les dejamos el vínculo, y además tiene la posibilidad, o tenía la posibilidad estos 2 años, de prescribir para una importación excepcional de uso compasivo, como por ejemplo se usa en otros países, mucho se ha usado en Brasil también, pero esperamos pues con productos en el mercado nacional esto ya no sea necesario. En cuanto a la dispensación se hace con una receta especial, que la vamos a mostrar a continuación. Cuando la formulación solo contiene CBD, es una receta médica simple. Ahora tenemos la información que venimos recogiendo hasta el momento, es que esta receta simple es retenida en las farmacias. Así es como lo ha ido haciendo la DIGEMIT y entendemos que así va a continuar. En cuanto a la cobertura del seguro, el reglamento establece la posibilidad de que estos tratamientos tengan una cobertura, aunque aún no se han publicado los lineamientos a seguir para poder aprovechar esta cobertura. Adicionalmente, todo el usuario, todo paciente, para poder acceder al cannabis de uso medicinal, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis. Es un proceso muy simple en la página del MINSA. Si visitan además, por ejemplo, nuestra página web, ahí podrán encontrar el link. Es bastante fácil completar ese registro. La DIGEMIT, a su vez, ha publicado el año pasado un documento técnico de orientación para el uso del cannabis en el Perú, en el cual proponen o indican que hay 4 condiciones principales para las cuales existen evidencias del cannabis: náuseas y vómitos refractarios asociados a la quimioterapia en caso de cáncer, pérdida de apetito y peso en pacientes con cáncer o VIH-Sida, dolor y espasmos musculares asociados a la esclerosis múltiple y convulsiones relacionadas con el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Sin embargo, como se puede ver en muchos de estos talleres de difusión que hacemos, hay muchísima más información para otras condiciones y esperamos que el MINSA vaya a actualizar estas recomendaciones en el corto plazo. En cuanto a algunas características claves a entender dentro del reglamento peruano, es la posibilidad de utilizar las formulaciones magistrales. Y es algo que quisiéramos hacer mucho hincapié porque creemos que es una herramienta a disposición del médico que para los tratamientos a base de cannabis debe ser aprovechada y de alguna manera realzada a la finalidad que tenía originalmente la medicina. Las ventajas de una medicina desarrollada como fórmula magistral es que permite la individualización del tratamiento para cada paciente. Es decir, es un excelente vehículo para que el profesional pueda trabajar en un tratamiento personalizado. Cubre varios vacíos terapéuticos en el sentido de que pueden obtener a través de estas fórmulas magistrales formas farmacéuticas que no estén disponibles en el mercado o combinaciones, mezclas, concentraciones de principios activos que no existan como productos terminados. Creemos que en el caso del cannabis, donde abre evidentemente o redescubre el interés al tratamiento personalizado en la medicina, la formulación magistral es una gran oportunidad. Y en el caso del Perú, tenemos empresas que ya vienen trabajando mucho en esta categoría de productos en general. Yo el día de hoy
les presento como ejemplo el caso de QF Farmacia Magistral. Es una empresa con muchos años de experiencia, 13 años de experiencia, con presencia a nivel nacional. Tienen 8 locales, trabajan múltiples especialidades farmacéuticas y estamos seguros que a través de ellos, por ejemplo, se podría contar, como lo hacen para otros productos, con una diversidad de proveedores internacionales, nacionales y diversos excipientes y principios activos. Entonces, esta es una paleta de herramientas que está disponible para el médico peruano, quien a través de la formulación magistral tiene la posibilidad de personalizar el tratamiento que da a su paciente. Para finalizar, algunos ejemplos en el caso de la reglamentación en Perú, les mencionábamos, se tiene que hacer una receta especial, ¿ok? Es la misma que se usa para los productos controlados, regulados por el Decreto Supremo 023, ¿ok? Es un ejemplo de este formato de receta. A su vez, se debe usar el formulario que les presentamos a continuación, que es el que se usa para requerir el talonario especial, ¿ok? Todos estos son documentos que se descargan de la página web del Ministerio, ¿ok? Tanto para requerir talonarios para establecimientos como para médicos individuales. En el caso requiera más información, los invitamos no solamente a través de nuestra página web, sino a comunicarse con la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, quienes seguramente pueden orientar a cualquier profesional de la salud que tenga interés en trabajar con esta alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esa presentación. Ya son 7.000 pacientes los que han optado por el cannabis, ¿no? Inscritos en la DIGEMIT. Y así como tenemos algunos retos, que es sobre todo aprender sobre cannabis, también están otros retos que van apareciendo, como esto de las fórmulas magistrales, ¿no? Aprender también a hacer fórmulas magistrales. Seguro puede ser tema de otro webinar más adelante. Entonces, con lo planeado para el día de hoy, vamos a hablar acerca de la relación del sistema endocannabinoide y nuestro estilo de vida. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción, principalmente conversarles cuál es la definición de salud según la OMS, ¿no? La OMS nos dice que el estado completo de bienestar es un estado completo de bienestar físico y social de una persona y no solo la ausencia de enfermedad. Otra definición, que algunas personas ya agregamos dos cositas más, que es un estado completo de bienestar físico, social, mental y espiritual de una persona, ¿no es cierto? Integrando todos los aspectos que tiene el ser humano. Lograr este bienestar físico, social, mental y espiritual va a implicar que tengamos un adecuado estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, no una adaptación a lo que sucede dentro y a lo que sucede fuera, para mantenernos en un equilibrio. Nuevamente, el estado fisiológico de equilibrio, que se logra a través de la alimentación, y la perspectiva biológica y social, es decir, unas buenas relaciones familiares y hábitos, ¿no? Ahora, hablar de un estado de salud nos lleva luego a hablar de cómo hace el organismo para mantener ese estado de equilibrio, ¿no? Y acá yo les muestro todos los sistemas que existen en el cuerpo del ser humano. Estamos a la cabeza, coloqué el sistema endocannabinoide, porque pues es, digamos, lo más recientito y que está en auge el estudio de este sistema endocannabinoide y que se relaciona con todos los demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un equilibrio en el ser humano, hay un equilibrio del sistema endocannabinoide, del sistema reproductivo, del sistema nervioso, renal, etc. Y no son aislados, sino que uno puede también involucrarse en otro sistema, ¿no? Como un dominó. Se cae una pieza, pues se van cayendo todas. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos de este sistema endocannabinoide, sí, hemos podido ver en otras presentaciones sobre la historia de la medicina canábica, vemos que se descubrieron, primero se comenzó a tratar con THC, con CBD, CBN, luego se descubrieron que tenemos unas moléculas que recepcionan a los cannabinoides exógenos en nuestro organismo. Se preguntaron por qué tenemos moléculas que recepcionan cannabis y se dieron cuenta que tenemos unos endocannabinoides, que son unas sustancias que nosotros producimos muy parecidas a lo que produce la cannabis,
y luego con las enzimas transportadoras y las enzimas que los degradan, con las moléculas transportadoras, perdón, y las enzimas que los degradan, todo esto forma el sistema endocannabinoide. Acá yo les comparto 3 papers muy importantes para los que están interesados en ampliar sobre este sistema endocannabinoide, ¿no? Sobre todo de los doctores Vincenzo Di Marzo y McFarland, que son quienes más estudian sobre este sistema. Y se habla de este sistema desde hace 600 millones de años. ¿Por qué este número? Porque se ha encontrado que este ser vivo, que se llama tunicata, en inglés es sea square, si no me equivoco, tiene un genoma compatible a, y que contiene dentro el sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces se habla de que este sistema lo tenemos todos los seres vertebrados, pero también ahora último hay unos estudios que nos ponen una duda, porque hay tunicatas que son invertebradas y hay tunicatas vertebradas. Entonces se está postulando que este sistema endocannabinoide es tan importante que está involucrado en esta transición, ¿no?, de los seres vivos. Acá podemos ver que también el mono, la rata, es sea squid, ¿no? Hasta los nematodes compartimos en nuestro genoma parte de ese sistema endocannabinoide. No voy a involucrarme más en el sistema endocannabinoide porque la doctora Paula nos va a hablar de eso, pero sí me parece importante de que estamos hablando de un estilo de vida, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cualquier tema, sea de la medicina, es porque estamos buscando educar, involucrarnos en la recuperación y en el mantenimiento de la salud. Y esta palabra homeostasis es muy importante cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con endomedicina, medicina canábica, porque es justamente lo que se logra con el sistema endocannabinoide. Su propósito es mantener el equilibrio dentro del organismo. En una situación ideal, todos los sistemas del cuerpo funcionan de manera óptima. Y esto es a lo que se llama homeostasis, que también puede entenderse como un estado dinámico de equilibrio ante los factores internos y externos que suceden. Nuestro sistema endocannabinoide entonces se convierte en un instrumento encargado de mantener esta homeostasis, y es por eso que todas las células de todos los diferentes sistemas que tenemos y los tejidos tienen sistemas receptores cannabinoides, ¿no? En pocas palabras, ayuda a mantener la salud a nivel celular en todos los sistemas del cuerpo, reaccionando atentamente y adaptándose a los cambios continuos que nuestro cuerpo encuentra. Entonces ya sabemos que está involucrado con todos los sistemas y en cada cosa que sucede en nuestras células. Y viene a ser la homeostasis. Ahora, cuando hablamos del estilo de vida saludable, por un lado, y también tenemos que preguntar hoy 2020, ¿no? Esta es una tabla que yo les quise mostrar de un documento que se titula Los Indicadores Básicos del 2019 de la Organización Panamericana de la Salud. Y como podemos ver, el 77.4%, digamos, los indicadores de salud es acerca de enfermedades no transmisibles, donde está la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los infartos agudos, la artritis, artrosis, enfermedades reumatológicas, ¿no? Se llevan el 77.4%, y nosotros podemos ver que todas estas están involucradas con un estilo de vida saludable, por ende también con el sistema endocannabinoide, ¿no es cierto? Es muy importante tomar en cuenta el estilo de vida. A veces yo he sido paciente también y también soy médica, entonces suele suceder a veces que te dicen, no, claro, tome tal cosa para recuperarse de lo que esté sintiendo en este momento, y aparte, también coma bien, haga ejercicio. Entonces creo que es importante ya hacer una transición y poder darnos cuenta realmente de que no es aparte
sino que parte de la recuperación de la salud y mantenernos saludables es mantener y ser conscientes de nuestro estilo de vida, ¿no? Involucra nuestra alimentación, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra alimentación también. Entonces yo les quería mostrar rápidamente, no voy a entrar a explicar los artículos, pero nosotros buscamos en PubMed, en Cochrane, en un buscador científico, acerca de estudios de estilo de vida, y hay miles de estudios sobre el estilo de vida, y cómo es unas malas elecciones en el estilo de vida son factores de riesgo importantes para muchas patologías. Yo he encontrado estudios que nos dicen que es un factor de riesgo para patologías de todas las especialidades en medicina. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de los factores de riesgo en el estilo de vida en los adultos en Alemania, ¿no?, relacionado con lo que es las enfermedades mentales. Y podemos ver en esta tabla que, por ejemplo, consumir alcohol, el fumar, tabaco y otras elecciones como una mala alimentación nos pueden causar enfermedades neurológicas, enfermedades mentales, ¿no?, ataques de pánico, el desorden de ansiedad generalizada, fobia social, depresión, manía, etc. Ese es un estudio donde les quería mostrar que se hizo una evaluación en pacientes que realizaban ejercicio y en pacientes que no realizaban ejercicio, y se vio que en aquellos que realizaban ejercicio se mantenía un grosor dentro de los parámetros normales de la corteza cerebral, y en aquellos que no realizaban ejercicio, esta corteza cerebral estaba disminuida en diámetro, ¿no? Entonces, eso nos demuestra la importancia también del ejercicio dentro de nuestros hábitos saludables. Este estudio nos muestra en una población de estudiantes en España cómo el estilo de vida está muy relacionado con los dolores durante el periodo menstrual, ¿no? Algo que suele ser como que mi mamá lo tuvo, yo también lo tengo, es genética, lo cargo en mí. No es tanto así, sino que también el tomar gaseosas, el comer carne, eh, y el de estos dos principalmente están involucrados en que una mujer pueda tener más o menos dolor durante su ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo regulamos nuestro sistema endocannabinoide para mantenernos saludables? ¿O es que este siempre se mantiene regulado, no? Con modificaciones en nuestro estilo de vida, es una pregunta que el día de hoy, pues, vamos a resolver, ¿no? Y tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Paula D'Astella. Me dan un segundo para presentarla, voy a dejar de compartir. Y bien, la doctora Paula D'Astella, ella trabaja como doctora funcional y es una de las profesionales más reconocidas en el tratamiento de enfermedades crónicas con cannabis en Brasil. Es licenciada en medicina y tiene un posgrado en neurooncología en el Hospital Sirio Libanés. Ha realizado su residencia médica en ecografía general y radiología en el Hospital das Clínicas de Sao Paulo. La doctora Paula coordinó el primer simposio internacional sobre cannabinoids in pain management, promovido por la Sociedad de Neurooncología en Latinoamérica 2016. Es directora científica de AMA+ME, Asociación Brasileña de Pacientes de Cannabis Medicinal, y es miembro de la International Society of Cannabinoid Research y también de la International Association for Medicina Canábica, por Cannabis Medicine. Actualmente es directora científica de la plataforma digital Dr. Cannabis, que ayuda a promover la educación de pacientes y médicos en el campo. Ella vivió en el sudeste asiático y en la India estudiando tratamientos alternativos y naturales, principalmente formulados para enfermedades crónicas. También fue médica voluntaria en las Naciones Unidas en la misión de estabilización de la Organización de la República Democrática del Congo, y recientemente ha publicado el primer caso clínico en la literatura sobre pacientes con glioma de alto grado, siguiendo un tratamiento con cannabinoides asociado a un tratamiento convencional.
Es conferencista en hospitales importantes, universidades reconocidas dentro de Brasil y América Latina, y estamos muy felices de que nos esté acompañando hoy día. Doctora Paula. Hola a todos, ¿pueden me oír? Por favor. Sí, está bien. Sí, Sí, está bien. sí. Bien, muchas gracias. Es un placer inmenso estar con ustedes. Me disculpe que no hablo el español completo, yo hablo un portuñol. Si no entiende algo, por favor, pregunten, ¿sí? Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Bien, entonces, continuando lo que Estefania había hablado muy bien, Estefania, vamos a hablar un poquito de la relación de nuestra vida con el sistema endocannabinoide. Yo no tengo ningún conflicto de intereses y como Estefania también ha mostrado acá, la relación de todos los sistemas con el sistema endocannabinoide. Tenemos que entender que sin los sistemas endocannabinoide no podríamos estar aquí vivos, porque es un sistema que cuando hablamos de homeostasis, no sé si todos comprenden qué significa devolver el estado de equilibrio a los sistemas. Piensen como si no existiese el sistema endocannabinoide, no existiría un sistema que se contraponía a las actividades de los sistemas que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una excitación neuronal muy grande, en un dolor muy grande, o en una excitación neuronal con una liberación, por ejemplo, de glutamato, que hace muy mal para las neuronas. Los sistemas endocannabinoides están ahí para frenar, para modular ese tipo de cosas que acontecen en nuestro cuerpo. Entonces, puede ser estímulos como contracciones, liberaciones hormonales, liberaciones de neurotransmisores, este tipo de cosas. Si no hay un sistema para frenar o modular las respuestas, estaríamos que como constantemente liberando, contrayendo y haciendo un millón de cosas sin nada que conseguisse parar, frenar todo eso. Entonces tenemos que entender el sistema endocannabinoide. Cuando hablamos de homeostasis, estamos diciendo que es un sistema que nos ayuda a hacer todos los sistemas que existen en nuestro cuerpo a trabajar de una forma más, sí, más equilibrada, ¿sí? Porque le puede modular acciones. Entonces, nuestro sistema, por ejemplo, inmune está muy alto, muy rápido, muy activo, el sistema endocannabinoide lo baja, pero no lo baja para un estado depresor, lo baja para un estado de equilibrio. Y lo inverso es lo mismo. Si estamos con el sistema inmune deprimido, el sistema endocannabinoide lo devuelve para una situación más equilibrada. Entonces, llamamos eso de modulación, ¿sí? Y el sistema endocannabinoide está envolvido en prácticamente todas las funciones del cuerpo, porque tenemos receptores en todas las células de nuestro cuerpo para los cannabinoides y los endocannabinoides, ¿sí? Entonces podemos decir que la función del sistema, que es mucho mejor do que esta que estoy diciendo, pero muy importante sabermos el control central del balance energético, por ejemplo, una de las funciones principales y más importantes para nosotros, la energía, ¿sí? La mitocondria. Los sistemas endocannabinoides pueden influenciar una variedad de procesos fisiológicos muy importantes, por ejemplo, como la neurogénesis, la emoción, la modulación de estrés y de la inflamación, la reproducción, el almacenamiento, el metabolismo, el transporte de nutrientes, el consumo de energía. Entonces es un sistema que está muy implícito en nuestro día a día, porque si hay un sistema que modula la inflamación, la emoción, el estrés, ¿sí?
son cosas que se pasan diariamente, ¿sí? Estresamos diariamente por billones de razones, no solo la psicológica, pero tenemos alimentación, que muchas veces es muy mala, es una forma de inflamación, tenemos la inflamación tóxica dependiendo de dónde vivimos, entonces tenemos la polución, tenemos una diversidad nos días de hoy de gatilhos como que inflamatorios, ¿sí? Y entonces vamos a hablar un poquito sobre eso porque tiene todo a ver con el sistema endocannabinoide. Bien, voy a hacer una rápida introducción. Imagino que todos a este punto ya saben que el THC y CBD actúan como dentro del sistema como un sistema regulador, ¿sí? Como había dicho antes. Las evidencias sugieren que la desregulación del sistema puede contribuir para situaciones como mayor percepción de la dor, de la inflamación, de la doença degenerativa y disturbios psiquiátricos. Entonces, vamos a hablar más adelante sobre eso. ¿Qué estoy diciendo? La desregulación del sistema endocannabinoide está siendo implicada en una variedad de doenças crónicas porque sí, como otros sistemas regulatorios o de neurotransmisores que también cursan con doenças, ejemplo el Parkinson, el ejemplo la doença de Alzheimer, que son doenças que se conectan con neurotransmisores, la falta de neurotransmisores, y lo mismo se pasa con el sistema endocannabinoide. Si tenemos poco anandamida, por ejemplo, que es uno de los tipos de endocannabinoides, también vamos a sufrir las consecuencias. Los receptores del sistema endocannabinoide son CB1 y CB2. Están localizados CB1 primariamente el sistema nervoso central y periférico y no sistema gastrointestinal. Mire qué importante. Y los receptores CB2 localizados también en todo el resto del cuerpo, pero más prevalentes en el sistema inmunológico, que es importante también. La cannabis es una planta compleja, con más de 500 compuestos identificados, cannabinoides, terpenos, flavonoides, vitaminas, complexo A, B, ácidos grasos y etc. Algunos de estos compuestos tienen propiedades medicinales, entonces es importante decirlos porque tenemos no solo los fitocannabinoides, por ejemplo, los flavonoides, los terpenos, con acciones medicinales muy potentes e importantes, antiinflamatorias. Entonces, la cannabis, por ser una planta tan diversa, con tantos compuestos y tantas combinaciones, podemos decir que es una planta bastante compleja. Y los cannabinoides más estudiados son el THC y el CBD, el cannabidiol. Bien. Trago ahorita un concepto un poco más aprofundado del sistema endocannabinoide, el endocannabinoidome. ¿Sí? ¿Qué es esto? O endocannabinoidome es un sistema complejo también, todo es mucho complejo cuando hablamos del sistema endocannabinoide, pero cuando estamos abrangiendo la señalización lipídica que no solamente los endocannabinoides hacen, pero compuestos lipídicos que pueden ayudar al sistema endocannabinoide a trabajar mejor, podemos llamarlo grupo de esos sinalizadores lipídicos de endocannabinoidome. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso, qué significa. De mediadores derivados de ácidos grasos, de lipídios y sus receptores y enzimas anabólicas y catabólicas estão profundamente envolvidas no controle do metabolismo energético e seus desvios patológicos, como dissemos primariamente. Um forte vínculo entre o endocannabinoidoma e outro importante participante do metabolismo e também do desmetabolismo é o microbioma intestinal. Estamos hablando ahorita de la relación de la comida con nuestra salud y nuestro sistema endocannabinoide. Entonces vamos a lembrar
que lo sistema gastrointestinal se concentra una cantidad muy expresiva de receptores endocannabinoides, principalmente el CB1. Y ahorita vamos a entender la relación importante que tenemos todos juntos. La señalización lipídica, que puede ser hecha no solamente por endocannabinoides, ejemplo, la PEA, el palmito y la tanolamida, tenemos a OEA, oleila tanolamida y a palmitoletalolamida. Entonces, que tenemos compuestos que pueden ayudar al sistema a se comunicar y no necesariamente son compuestos endocannabinoides, pero hacen parte de ese sistema de señalización. Y las modificaciones en el estilo de vida, como las dietas, como habíamos hablado antes, la falta o la presencia de ciertos factores nutricionales, ejercicios físicos, el uso de drogas o de la cannabis también, pueden modular la propensión y el desenvolvimiento de síndrome metabólica, la diabetes tipo 2, modificando la interferencia entre los endocannabinoides y la microbiota intestinal. Portanto, as intervenções no estilo de vida podem favorecer a novas terapias contra o risco cardiometabólico, garantindo o funcionamento correto de ambos os sistemas. Então, a perspectiva que tínhamos há tempo atrás de tratar as doenças apenas com medicamentos, sabemos que podemos fazer muito mais por los pacientes, ¿sí? E que a grande maioria das doenças, como vamos a ver acá, se relacionam a nosso estilo de vida e muito menos a nossa genética, a nossos genes, ¿sí? O poder da epigenética, que é o nosso estilo de vida expressando nossos genes, é mais forte que os genes que viéramos. O que significa isso? Por exemplo, se na nossa família temos una historia de nuestros abuelos y padres y madres con diabetes o doença cardiovascular, por ejemplo. Y luego pensamos que tenemos el gene y que luego entonces vamos a tener las doenças que toda la familia presenta. Pero si hacemos cosas diferentes de ellos, como una dieta pobre en carbohidratos y azúcares, con mucha actividad física, con gorduras saludables. Bien, puede ser que con nuestro estilo de vida diferente de nuestros antepasados o familiares, no vamos a presentar las mismas doenças, porque estas doenças se relacionan a nuestro estilo de vida, ¿entiendes? Entonces, el poder de nuestro estilo de vida es fundamental. El endocannabinoidome, que es una forma muy nueva de comprender todo lo que se pasa con los procesos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la figura podemos ver la intervención de la luz, de la vitamina D, de la dieta, porque dependiendo de cómo es la dieta, si es más rica en gorduras no saludables o en fibras o en carbohidratos, carbohidratos hidratos de carbonos, me disculpe, que son azúcares, ¿sí? Si practicamos o no ejercicio, si usamos drogas, qué tipo de medicamentos, si es cannabis, qué se usa. Todo eso impacta en nuestro organismo, y si impacta en nuestro organismo, impacta en el sistema endocannabinoide. Pero cuando decimos el endocannabinoidome, estamos compreendendo un número muy mayor de sinalizadores y en ese concepto que yo gustaría que todos se quedasen. ¿Sí? La comprensión es un poco mejor que apenas los sistemas. Tenemos más sinalizadores y todos esos controlan momentos muy importantes de nuestra fisiología, como el metabolismo de la glicose, la obesidad, la presión arterial, y pueden o no desenvolver o ayudar a desenvolver síndromes metabólicas, diabetes tipo 2, como yo decía antes, por conta de regular en esos procesos fisiológicos, ¿sí?
Entonces, se olharmos para o endocannabinoidome como um alvo potencial de várias fisiopatologias e ambientais também, não apenas interferências físicas, mas sabemos que as doenças se relacionam ao nosso estilo de vida. E esse complexo sistema de sinalização, por mais desafiador que seja, pode abrir novas terapêuticas e de diagnóstico também. Porque vamos a entender um pouco mais adelante o que significa isso. Bien, había dito que existen ahorita estudios que se relacionan a deficiencias de los sistemas endocannabinoide. Entonces, como el Parkinson, por ejemplo, que existe la deficiencia de acetilcolina, de la dopamina, en la doença de Alzheimer de acetilcolina, y también sabemos que en la deficiencia de anandamida, podemos estar más propensos a termos migraine, no sé cómo se dice en español, en Brasil se dice enxaqueca, que son los dolores de cabeza muy fuertes, que necesitan de tratamiento especializado, la fibromialgia, la síndrome del intestino irritable y algunas otras situaciones muy resistentes a medicamentos y tratamientos. Entonces, que ahora comienza un nuevo direccionamiento para las enfermedades que pueden cursar con las deficiencias de los sistemas endocannabinoide. ¿Y cómo conducimos nuestra vida y cuál es el impacto en la salud de las acciones que tenemos? Bien, me encanta esta árvore porque si pensamos en cómo como seres humanos nos quedamos doentes y principalmente las doenças crónicas que más matan nuestra población, podrían ser totalmente evitables si sabemos disso. Una vez que sabemos disso, podemos hacer algo sobre eso, ¿sí? Entonces, que las raíces de nuestros problemas son las mismas como especie, somos todos seres humanos. Entonces, las raíces y cómo se empiezan las doenças es lo mismo. Necesitamos de un proceso inflamatorio constante, silencioso, por anos e anos, que vão, inclusive, expressar nossa genética, sim? Muito mal, porque estamos num processo inflamatório, sim? O estresse também causa o mesmo. Uma dieta muito rica em açúcares e hidratos de carbono e alimentos ultraprocessados, alimentos que não têm uma densidade nutricional importante, são todos alimentos que não servem para nós, com militoxinas e toxinas ambientales também, a deficiência de sono, as relações tóxicas, é muito malo nos relacionarmos com pessoas que não nos fazem bem, que não somos extremamente felizes de estarem com elas. E os pensamentos tóxicos também são muito malos para nós, com o potencial de hacernos doentes, sim? Sabemos que o tipo de pensamento pode nos hacermos doentes por estresse, por liberação de corticoides, e vamos a hablar um pouco disso. Deficiências nutricionais que se conectam diretamente com deficiências no sistema digestivo. Entonces, deficiencias nutricionales que luego llevan a deficiencias enzimáticas, que luego llevan para deficiencias nutricionales también. Entonces, como que un ciclo que se pasa, ¿sí? Si no tenemos enzimas para digerir y absorber, entramos en un proceso, entonces, y está muy relacionado a la obesidad, ¿sí? Porque sabemos que los obesos también son desnutridos, ¿sí? Um dos motivos também que tem muita hambre. Vários motivos e vamos falar sobre isso também. O sedentarismo, a falta de atividade física, muito mal para nós. Não fomos feitos para nos quedar sentados todo o dia em la frente da computadora, ¿sí? Então, muito mal. E o trauma, e por último, a genética, que sí, claro, combinada, todo isso vai nos mostrar a que doenças estamos mais predispostos. Então, vale lembrar que a predisposição genética não significa que teremos a doença, significa que temos uma predisposição. Pero, se temos uma vida
muy parecida con las raíces de esta árbol, con una dieta muy pobre, sedentarios, inflamados, estresados, dormindo malo, estamos pouco a pouco adoecendo e vamos a manifestar a doença que temos em nossos genes. Então, a manifestação que está em verde da árvore, ansiedade, câncer, alergias, diabetes, fadiga crônica, doenças autoimunes e qualquer, na verdade, doença pode cursar. ¿Por quê? Porque quando estamos vivendo uma vida inflamatória, estamos sobre estresse crônico, ¿sí? La inflamación y el estrés es lo mismo, puede entender como lo mismo. Si estamos inflamados, estamos estresados. Si estamos estresados, estamos inflamados. Y la base de cualquier doença crónica, se llama inflamación crónica. Só posso manifestar mis genes si estiver sobre una condición inflamatoria, ¿sí? ¿Y qué se pasa cuando entro en estrés crónico? ¿Qué se pasa en el sistema endocannabinoide? ¿Qué se pasa con mi cuerpo? ¿Cómo me defiendo de ese estrés? ¿Sí? Porque el estrés agudo, extremadamente saludable, necesario a la vida y muy fácil de compensar el cuerpo. Pero no fuimos hechos para vivir en estrés crónico, ¿sí? Y cuando vivimos en estrés crónicos, estamos poco a poco haciendo una disrupción completa de nuestros hormonios muy importantes. Podemos decir inclusive que hay un robo del cortisol, que es el hormonio más importante que nos defiende del estrés, y cuando pasamos a producir mucho de ese hormonio, dejamos de producir los otros hormonios principales también. Y la orquesta sinfónica, que sería nuestros hormonios, ahorita él no funciona más. Existe una relación también de los sistemas endocannabinoide con el estrés agudo y crónico. Y cuando entramos en estrés, activamos un eixo hipotálamo pituitaria adrenal, que se llama, ¿sí? Que es inducido por estrés y consecuentemente libera corticoide, ¿sí? Isso pode modular a produção de endocannabinoides e também a função do receptor CB1. E é possível que os cannabinoides e os glicocorticoides interajam para controlar as respostas emocionais a uma interação, ¿sí? Entre os cannabinoides e glicocorticoides para controlar respostas emocionais, fisiológicas e adaptativas ao estresse. Entonces, ¿qué se pasa cuando tienes un estrés por mucho tiempo? ¿Cuáles son las modificaciones importantes que se pasan en los sistemas endocannabinoides? Sabemos que la anandamida, cuando estamos en el estrés agudo, liberamos un tantón de anandamida porque necesitamos muchas acciones rápidas de fuga, de pensamiento, de control y balance energético, ¿sí? Pero cuando estamos en el estrés crónico, nuestro cuerpo va poco a poco perdiendo la capacidad de protección, ¿sí? Y la anandamida, nuestro endocannabinoide muy importante, que nos protege de múltiples acciones negativas del cuerpo, inclusive el cáncer, ¿sí? Anandamida es un antitumoral natural que nos tenemos. Con el estrés crónico se baja la producción de anandamida. Recuerda que existen doenças que se relacionan a baja producción de anandamida, sí, pero ahora estoy dejando de producirlas porque estoy sob estrés. El otro endocannabinoide 2-AG, 2-araquidonilglicerol, pasa entonces por un mecanismo probablemente de compensación a ser producido con mayor cantidad. ¿Sí? Entonces tenemos una modificación del sistema y si la anandamida comienza a disminuir su producción, eso va a impactar directamente en los receptores endocannabinoides. Acá, más una vez, para ustedes entenderem en lo gráfico, una queda de anandamida, porque si yo tengo menos anandamida, tengo menos participación o, vamos a decir, expresión de los receptores CB1, ¿sí? Que es donde ella se conecta también. Entonces, si yo tengo una baja expresión de CB1, yo puedo me empezar a quedar ansiosa,
¿sí? Otra cosa que se pasa también es la percepción de la dor que se aumenta, ¿sí? Aumenta el axis, el eixo, no sé cómo se dice en español, pero el axis, cuando anandamida empieza a caer, nuestro cuerpo pierde la capacidad que decimos el tonus del cortisol. Entonces, que el cortisol pasa a ser liberado constantemente, porque la anandamida se bajó, no tiene más como que lo aviso de estar más fisiológico, ¿sí? Entonces, es muy malo para nosotros nos quedarmos así, ¿está bien? Y volviendo a señalización endocannabinoide en humanos que regulan como con muchos procesos, y los más importantes acá ahorita que estamos hablando, la inflamación, el estrés, ¿sí? Y las emociones también. Y las deficiencias están súper envolvidas en vulnerabilidad a las doenças crónicas. Entonces, sabemos, né, sí, sabemos cuáles receptores estão envolvidos, inclusive, quando há uma barra de endocannabinoides e o que se passa em nosso corpo quando isso acontece. Bueno, si estamos hablando de alteraciones fisiológicas, todo que se pasa en nuestro cuerpo atinge los intestinos, todo, todo, todo. Si pensamos a algo malo, nuestro intestino sabe de eso, ¿sí? Existe una señalización muy compleja, muy, muy, muy directa entre lo intestino y lo cerebro. Y sabemos que alteraciones en lo intestino podem manifestar doenças neurológicas, ¿sí? Es un concepto muy nuevo, pero está siendo muy estudiado porque tiene una relación muy importante el sistema inmunológico con el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Entonces, como que los tres sistemas que se hablan el tiempo todo, también tienen una gran concentración de los sistemas endocannabinoides. Entonces, vamos a leer acá. Alterações da microbiota em resposta a dietas ricas em gordura. Que tipo de gordura estou dizendo acá? É muito importante que se separem as gorduras, as graças. Quando eu digo gordura, as graças, ¿sí? Que se separem as graças. Porque vamos, e trago acá uma foto interessante de nossos antepassados primários, né? Sí, o Homo sapiens, ¿sí? Não sabemos se viemos do macaco, pero o Homo sapiens, sí. E como era a comida que tínhamos em aquela época e que moldaram nossos genes, porque nossos genes não começaram a existir na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, ¿sí? Nossos genes começaram a existir quando iniciamos nossa trajetória em la Terra, ¿sí? E como era a vida nessa época? Que tipo de comida se existia naquela época? Bem, nós éramos caçadores e coletores numa época de muita escassez, ¿sí? Então comíamos grasa animal, carne, coletávamos pequenas frutitas, moluscos, peixes, bien, né? Coisas que não duravam uma eternidade porque não tínhamos sistema de refrigeração, ¿sí? Então, que podíamos passar dias sem comer nada. E quando comíamos uma refeição que normalmente existia gordura animal e carne, ¿está bem? Então, a graça animal não é a problemática de nossa vida. Quando decimos a graça, ¿sí? É a graça de, por exemplo, óleos vegetales, canola, milho, soja, girassol, que causam uma inflamação intestinal muito importante. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender también que nuestros genes, una vez que fueron moldados en una época de escasez, y que ahorita comemos 5 veces al día, y muchas veces, todas las veces, alimentos con azúcar o hidratos de carbono. Vamos a pensar 2 segundos. ¿Es posible que algo pueda pasar mal? ¿No? Porque no fomos hechos para comer tanto de este tipo de comida, ¿ok? Entonces, que este tipo de dieta que hacemos hoy impacta directamente el microbioma intestinal, sob condições indutoras de obesidade. Claro,
Si antes nuestros genes están esperando que nosotros vamos a comer 1, 2 veces al día máximo alimentos con gordura animal, proteína y un tanto de vegetales, y de repente estamos nos entupiendo de McDonald's, de papas fritas, de bolo, en fin, la comida que no son comidas, como que obvio que algo va a se pasar, ¿sí? ¿Y qué se pasa en los intestinos cuando eso acontece? Pasa una situación muy mal, porque vamos al poco inflamando los intestinos hasta que la permeabilidad de la barrera intestinal se aumente, o que es muy malo para nosotros. La foto demuestra muy bien. Y cuando se abre la barrera, decimos que derivados de bacterias pueden pasar en la corriente sanguínea y llegar hasta el cerebro, ¿sí? Entonces, hasta ahí empezamos un monte de doenças, no solo el cerebro, pero el sistema inmunológico, cuando se da cuenta que tiene estructuras de bacterias en la corriente sanguínea, va a hacer algo, ¿sí? Y tenemos que pensar que muchas de esas bacterias se parecen con proteínas de nuestro propio cuerpo, como la tireoide, proteínas de articulaciones, y si nuestro sistema inmunológico va a agir contra estas proteínas, puede vir a desenvolver una doença autoinmune porque no sabe más si es la proteína de la bacteria o si es la tireoide, ¿sí? O si es articulaciones. Entonces, que decimos que doenças autoinmunes se empiezan también en los intestinos, ¿sí? E que alterações de microbiota induzida por dieta rica em gordura mala foram associadas também a um aumento de expressão de CB1, enquanto que la FA, la enzima que degrada a anandamida, também ha aumentado. Então, temos que pensar quando vamos a entender um texto, o que significa isso, sim? Temos um aumento da expressão de CB1, com a redução da enzima que degrada a anandamida, ¿sí? Entonces, cuando alteramos el sistema endocannabinoide intestinal, y ahora estamos más vulnerables para doenças metabólicas, dislipidemia, hipertensión, resistencia insulínica. Tenemos que lembrar todos que cuando estamos sobrepeso, cuando estamos con más peso de lo que deberíamos, las células de grasa están mayores y con un número mayor también, ¿sí? Y nuestro sistema inmunológico no fue hecho para entender la gordura de esta forma. Entonces, nuestro sistema inmunológico, una vez que vio las células mayores y con más grandes y con más número, automáticamente entiende que isso é um ataque e vai tentar atacar as células de gordura, de grasa, ¿sí? Pero não há sucesso, senão estaríamos flaquitos, ¿sí? Seria maravilhoso. Nosso sistema imunológico poderia nos fazer flaquitos, pero não. O que se passa é que há um aumento importante de substâncias tóxicas pró-inflamatórias, que decimos, em no tecido periférico, aumentando a resistência insulínica, o que é um processo extremamente inflamatório para nós. Micróbios intestinais, coletivamente chamamos eles de microbioma. Não são um grupo apenas de micro-organismos comensalistas que vivem em animais, mas são mutualistas, decimos, beneficiando o hospedeiro de várias maneiras, como auxiliando a captação e digestão de energia, modulando o sistema imunológico, todo isso se acha em estes pequenos animais, influenciando muitos aspectos da saúde metabólica, incluindo o peso, a adiposidade, o metabolismo de lipídios e glicose, o microbioma intestinal responde rapidamente a intervenções dietéticas, e as dietas que normalmente hacemos em Brasil, el Peru, que decimos ocidentalizadas, estão ligadas à disbiose. Para quem nunca ouviu falar a palavra disbiose, significa um desequilíbrio das comunidades bacterianas, microbianas, ¿sí?
Entonces, que tenemos más de una, menos de otra, y cuando empezamos a alterar el equilibrio de esas comunidades, empezamos a lentamente adoecer. Y a la asociación directa con ese desequilibrio, obesidad, diabetes, síndrome metabólica, Alzheimer, Parkinson, el autismo, enfim, cáncer, una infinidad de doenças, y tenemos que tener atención absoluta sobre eso. Entonces, sabemos que esa alteración está envolvida en nuestros procesos de doença y de salud. Entonces, tenemos un termo muy común de llamar el aumento de la permeabilidad intestinal de leaky gut. En inglés decimos leaky gut, que es lo intestino permeable. Y es para describir el fenómeno en que las tight junctions, ¿ya? ¿Sí? Que son nuestras células intestinales, que revestem el epitelio intestinal, estão comprometidas. Vale lembrar que o que nos separa, mira que importante, o que nos separa del conteúdo intestinal al vaso sanguíneo, nuestro sangue, é uma única camada de células muy delicadas. Entonces, que cuando comimos muy mal o estamos usando muchos medicamentos antidepresivos, hormonios sintéticos para evitar lo embarazo, medicamentos como soníferos, medicamentos para bajar el colesterol, son todos disruptores importantísimos de la microbiota. Y es importante que todos lo sepan, ¿sí? Lo gráfico está muy bien explicado. Cuando tenemos una disbiose intestinal, un desequilibrio de la flora intestinal, estamos como vulnerables a doenças crónicas, pero también tenemos más, y está muy relacionado, es importante que entiendas que depresión y ansiedad no son más doenças que se relacionan al cerebro, y hoy sabemos que son doenças que se relacionan al metabolismo todo. Entonces, un paciente que se llega con ansiedad, voy apenas a tratar con CBD, o voy a hacer una dieta, voy a ayudar con actividad física y vamos a implementar horas de sono y vamos a ver cómo están los estados hormonales, vitaminas, minerales, ¿entienden? Podemos hacer mucho más do que apenas doença, tratamento. No podemos pensar así, porque sabemos que existe una interacción de múltiplos sistemas de órganos y que no basta eliminar el síntoma. No es, eso cualquier uno hace. Tenemos que tratar el paciente como un todo para podermos de fato lá na frente impactar en nuestra vida, ¿sí? Y es eso que es importante entender. Bien, entonces los highlights, ¿sí? El cerebro, el sistema endocannabinoide, la relación con la microbiota, ¿sí? Podemos decir que el network del intestino comprende el sistema nervioso central, cerebro, columna vertebral, sistema nervioso autónomo, muy importante, que el vía nervo vago, ¿sí? La inervación vaga es un sistema de comunicación muy importante, que también lleva y trae la información vía sistema nervioso central y los intestinos. Los sistemas nervioso entérico y el eixo axis hipotálamo pituitaria adrenal. Ese network de los intestinos, mira, estoy hablando del intestino, ¿sí? Del network que se comprende todos estos. ¿Sí? Está muy establecido la relación y las doenças también, como dije anteriormente. Bien, estabelecido el papel de la microbiota en el desenvolvimiento cerebral, no humor y en las funciones cognitivas. El desenvolvimiento cerebral, yo estudié unos estudios que decían que fueron hechos en ratas con una microbiota intestinal que llamamos de germ free, que sin germs, sin nada, y que eso impactó directamente en el desenvolvimiento cerebral de los ratitos, ¿sí?
Entonces, tenemos que entender el papel central de los intestinos. A sinalização vagal não é a única comunicação direta do cérebro, estamos falando disso, o sistema imunológico comunica-se com o sistema entérico, tanto no cérebro saudável quanto nas doenças neurodegenerativas. O sistema endocannabinoide influencia vários mecanismos e modula o esvaziamento gástrico, a motilidade, ingestão calórica, saciedade, glicemia pós-prandial, que é a glicemia quando após comermos, facilita o armazenamento de energia e regula a inflamação. O sistema endocannabinoide controla a permeabilidade e a barreira intestinal. Mira que importante. E a endotoxemia. Endotoxemia é aquilo que disse antes. Pedacinhos, derivados de bactérias que se passam por la barreira e caem na corrente sanguínea e podem atingir cérebro ou o sistema imunológico e causar doenças. E obesos e diabéticos têm mais propensão a esse tipo de situação. A anandamida e dos sachês são anti-inflamatórios e na presença de inflamação intestinal, a anandamida encontra-se reduzida e, como nós sabemos ahorita, podemos ter vários problemas com a redução da anandamida. Bem, vamos a falar um pouco da vitamina D, que é uma questão de saúde pública. Ahorita com o coronavírus estamos recebendo um tanto de informações que os pacientes, por exemplo, em Itália, que avançaram para a fase crítica do corona, todos eram deficientes em vitamina D. ¿Sí? Sabemos que a vitamina D é um hormônio, sim, não é uma vitamina, que se relaciona a mais de 2.000 genes que se relacionam à nossa imunidade. Então, tem um papel central em nossa saúde e estima-se que grande parte da população, mais de 80% da população, está abaixo dos níveis normais de vitamina D. ¿Sí? Vários aspectos da síndrome metabólica estão associados à deficiência de vitamina D, incluindo a obesidade, dislipidemia, resistência à insulina, hepatoesteatose e hipertensão. Quando falamos de resistência insulínica, não sei se todos sabem o que significa isso, é os primeiros passos de los pacientes diabéticos. O problema é que, hasta chegar a diabetes, há um espaço de tempo importante e os pacientes se quedam em la resistência insulínica, que é o mesmo praticamente que o diabetes, pero se quedam muitos anos sem diagnóstico dessa situação, porque não estão não apresentam os valores correspondentes ao diabetes, então que estão um pouquinho antes que isso, pero está acontecendo os problemas relacionados ao diabetes e os pacientes não lo sabem. ¿Sí? Muito grave a situação. Bem, estudos sugerem que a exposição à luz solar e a elevação dos níveis de vitamina D podem modificar o sistema endocannabinoide, o endocannabinome e a microbiota intestinal. Não se sabe exatamente o mecanismo que isso acontece, por esse motivo, considerando que essas alterações estão relacionadas a alterações de microbiota e que causam impacto na saúde metabólica, sabemos que existe uma relação de aumentar certos probióticos como firmicutes, bacteroidetes, que vivem na flora intestinal e são muito importantes quando estão em equilíbrio, ¿sí? Então, mira, temos um papel inclusive da vitamina D em nosso microbioma intestinal. O exercício físico. Muitos estudos demonstraram que a atividade física aumenta rapidamente os níveis circulantes de anandamida, mas não de 2-AG em humanos. E se relaciona com a sensação de felicidade que muitas vezes, após uma corrida intensa, uma atividade muito intensa, nos quedamos felizes, ¿sí? A sensação de bem-estar que temos depois de fazer qualquer atividade física, ¿sí? É importante sempre nos lembrarmos dessa emoção que sentimos, porque muitas pessoas no início sentem que não querem, que ahorita não, talvez depois, e se olvidam que existe a sensação muito poderosa do exercício e que está relacionada à anandamida. E que esse efeito protetor metabólico melhora a nossa capacidade
de captação de glicose e da atividade mitocondrial. Sim, óbvio, a mitocôndria é todo, e temos que entender o papel da mitocôndria em todas as doenças crônicas, e que quando impactamos a mitocôndria, impactamos a saúde de forma geral, e é muito grave, muito mal, sim, fazermos isto. Então, bem, é muito importante sabermos que o sistema endocannabinoide se conecta diretamente a essa sensação muito boa de fazer a atividade física. O exercício reverteu a diminuição da diversidade microbiana induzida por dieta rica em gordura. Sempre que vocês encontrarem na literatura a dieta rica em gordura, estamos falando de dietas ocidentalizadas. Se não é dieta primal que dizemos como uma dieta ketogênica, a dieta cetogênica. Não sei se todos já ouviram falar. É uma dieta muito utilizada para controle de crises convulsivas. Estamos dizendo de gordura mala, ¿sí? Sempre recuerden disso. Então, que bem, o exercício obviamente pode diminuir, bueno, nesse caso, reduzir a diversidade induzida por uma dieta ruim, então melhorou a atividade intestinal. Estudos em jogadores profissionais de rugby descobriram que seu microbioma era mais diverso que controles sedentários e produziam mais ácidos graxos que cadeias curtas, independente de diferenças na dieta. Isso é muito importante. 6 semanas de exercícios de resistência em mulheres acima do peso alteraram significativamente a microbiota dos participantes com aumento de esse probiótico, a mucifila. Mucinifila é probiótico muito importante que se relaciona à camada de muco protetora no intestino e que quando perdemos ou quando temos pouco desse probiótico, também estamos mais propensos a termos alterações da permeabilidade da barreira. Então, o exercício também protege contra isso. Uso de cannabis e seus efeitos no sistema endocannabinoide. Temos que falar desse também, porque temos efeitos na microbiota, temos efeitos cerebrais, temos efeitos em múltiplos órgãos, sim? Vamos ver. Então, que um estudo combinado de 2 grandes estudos epidemiológicos concluiu que os usuários crônicos de cannabis reduziram significativamente as taxas de obesidade, de 22% a 25%, e não usuários a 14% a 17% deixa eu ler, pera lá. Tá bem. Esse estudo combinado concluiu que pacientes que não utilizavam a cannabis tinham uma chance de serem obesos, ¿sí? Existe uma interação, ahorita todos já sabem, do sistema endocannabinoide con el control de energético, con la hambre, con la forma de almacenar la energía y la grasa también, ¿está bien? Varios grandes estudos também demonstraram a associação inversa entre cannabis e diabetes, que foram corroboradas num estudo sueco envolvendo 18.000 participantes. O uso de cannabis está também associado à prevalência reduzida de doenças hepáticas gordurosas, alcoólicas e não alcoólicas. Mira, hoje, eu creio que hoje, um dos problemas mais graves em relação às esteatoses hepáticas, porque não estão mais relacionadas ao consumo. Sim, obviamente tem uma grande parcela da população que se relaciona ao consumo de álcool, pero hoy el número de personas con esteatocirrose o esteatohepatite no alcohólica es por mucha comida, hidratos de carbono y azúcares. ¿Está bien? Mucha gente piensa que tenemos que comer gordura y estocamos la gordura. Y no es así. Comemos los hidratos de carbono y los azúcares y transformamos estos en gordura, entonces podemos almacenarlos, ¿sí? Cuando tenemos una dieta más rica en gordura saludable,
comemos poquísimos hidratos de carbono, la gordura sirve como energía y no almacenamos esa gordura, ¿está bien? Los efeitos metabólicos positivos da cannabis foram atribuídos à regulação negativa do CB1 em resposta ao uso crônico de cannabis e a exposição ao THC. O tratamento crônico com THC reduziu o ganho de peso e massa gorda, bem como a ingestão de alimentos em camundongos obesos. E está muito forte a relação da síndrome metabólica com o sistema endocannabinoide e el tratamiento con CBD y THC. Bien, el resumen de todo, los cannabinoides poseen un efecto muy importante en nuestro organismo, como analgésicos, relajantes musculares, algunos pueden causar una inmunosupresión, pero fisiológica, no es una inmunosupresión grave, preocupante, pero no tengo experiencia con ningún caso en paciente inmunodeprimido verdaderamente por cannabis. Muchos antiinflamatorios, antialérgicos, pueden mejorar la calidad del sono, del humor, estimulación del apetite, son neuroprotectores, broncodilatadores, pueden mejorar la formación ósea, poseen un efecto ansiolítico y antidepresivo y pueden modular la respuesta al estrés. O que ahorita todos saben es importantísimo para nosotros. Bien, me disculpe, yo pienso que pasé un poquito del tiempo, pero espero que tenga plantado una semilla en todos los corazones. Este es el profesor Meshulam en 2014, cuando yo pasé un tiempo grande en Israel, fui a conocer el laboratorio y me quedé como que un mes para conocer los pacientes de todos en Israel. En este momento había 25.000 pacientes en uso de cannabis medicinal y me fui allá para entender mejor la terapia que pensaban los pacientes antes de cambiar toda mi vida. Y hoy mi trabajo se concentra con la medicina cannabinoide y la medicina funcional. No sé si todos saben, yo tengo un website que está siendo traducido en inglés ahorita, en portugués. Yo ainda no traducí para el español, pero pienso que en portugués se van a ir muy bien, se van a leer muy bien. También tiene un canal en Instagram, Facebook, en YouTube, y están muy convidados a ser muy bienvenidos. Pueden enviar preguntas, a interagir conmigo como quieran. Muchas gracias, Paula. De verdad que excelente exposición. Y a mí este es un tema que me encanta porque hace varios años que comenzó todo este boom de la medicina canábica, ¿no? Que sabemos que existe desde hace muchos años, pero ahora le están poniendo más atención. Suele que hay mucha atención sobre cannabis, ¿no? Cannabis, la planta. Y es muy importante, a mi parecer, también tener en cuenta qué sucede con ese sistema que recepciona cannabis, que existe desde siempre, incluso cuando no tomemos cannabis, ¿no? Y como tú lo has dicho, está sucediendo todo el tiempo. Somos un grupo de células que cuando se juntan se ven como nos vemos ahorita, y todo nos afecta, ¿no? El clima, la persona que tengo a mi lado, el pensamiento que tengo. Yo pongo un ejemplo que es como cuando estamos con una amiga y decimos, estamos hablando de una persona que nos cayó tóxica y nos estamos comiendo un McDonald's. Nosotros mismos nos estamos toxificando, nos estamos haciendo mal. Y creo que ahorita pueden haber pacientes, pueden haber otros profesionales y pueden haber colegas nuestros que nos están escuchando, y es muy importante no solamente prescribir fármacos, sino también uno puede prescribir ejercicio. Claro. ¿No? Uno puede prescribir vitaminas, uno puede prescribir pensamientos buenos, puede prescribir frases de autosanación. Todo eso podemos prescribir. Y hemos estado tanto tiempo en una burbuja influenciados por las farmacéuticas que creo que ahora nos estamos saliendo.
¿no? sí. Y es verdad, ¿sabe que esos días un paciente salió de mi consultorio, actividad física y cannabis? Y que salió y dice, bueno, nunca en mi vida yo esperé salir de lo médico con una prescripción como esa. Ay, Porque qué chévere. claro, podemos hacer mucho más, sí, estamos, la facultad de la medicina nos moldó, nos ha hecho para síntoma, medicación, síntoma, medicación. Sí, ¿cómo se podemos resolver la vida de alguien haciendo eso? Y no es así. Podemos resolver ahora la situación, pero de aquí a 2 meses, 3 meses va a volver, porque la raíz del problema está allá. Entonces, que cuando entendemos que los diagnósticos, tenemos nombres, ¿sí? Para todo, infarto agudo, doença de Alzheimer, pero cuando entendemos de dónde vienen las dolencias, cómo funciona nuestro cuerpo, los nombres no hacen diferencia porque los procesos son los mismos. Estamos inflamados, tenemos que desinflamar, tenemos que usar sustancias antiinflamatorias, la cannabis puede ser una de estas, está muy bien porque controla mucho de los síntomas de los pacientes, pero tenemos una gama de posibilidades importantes que no podemos apenas dejar y no hacemos nada, ¿sí? Y Sí, eso que yo hago, la medicina funcional está muy basada en eso. perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Y em, antes de pasar a las preguntas, yo quería decir algo, y es que si estamos en el papel de paciente, eh, tomar en cuenta que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, más allá de lo que dice el médico o la médica, y si estamos en el papel de ser médicos o médicas tratando a personas, tenemos que influenciar en ese estilo de vida, porque cada cosa que nosotros decimos, los pacientes lo toman como una verdad. Así como cuando estudiamos para un examen tenemos que leer varias veces nuestra clase, igualito, decirle en todas las consultas al paciente, haz ejercicio, Sí, come bien, hasta que se convierta en una realidad. sí, sí, ¿No? No quería dejar de decir eso. sí, está muy Tenemos bien, sí, algunas preguntas, Paula. está bien. La primera es de Ana Lucía. Ella te manda saludos y dice, ¿qué signos nos pueden indicar que el endocannabinoidoma está respondiendo? ¿Qué señales? Nos ¿Qué pueden señales? indicar que el Que lo, endocannabinoidoma está lo- respondiendo, está bien, me imagino que quiere preguntar. sí está bien, si está bien, sabe que está bien, porque tiene una sensación buena con ustedes, ¿sí? Es más fácil identificar cuando no está funcionando bien. Cuando no está funcionando bien, tenemos síntomas y los síntomas están en nuestro cuerpo, entonces puede ser múltiplo, puede ser cosas como foggy mind, como se dice en español, como que, ¿sabe cuando no consigue se concentrar? Parece una cosa boba, pero no consigue se concentrar, puede estar muy ansioso, puede estar también depresivo, alteraciones intestinales oscilatorias. Hay personas que van al baño una vez con feces más endurecidas, después tienen feces moles y bien, pasan la vida cambiando la consistencia de las feces y eso está muy mal, más piensan que son normales. Gases, una indicación que está también no está bien. Normalmente no tenemos gases, no tenemos por qué tener gases. Entonces estamos haciendo gases internos porque también tenemos una indicación que algo no va bien. A veces alergias que vienen y van de un punto para otro y no damos también mucha atención. También es un punto importante que no está funcionando bien, tanto el intestino como el sistema. Tenemos las inflamaciones a distancia que decimos, por ejemplo, el oído, la rinitis alérgica o la rinitis de repetición, las inflamaciones de garganta. Cuando son repetidas veces, como también las infecciones de orina en mujeres, que es muy común, repetidas veces, y eso también es un indicativo de que el intestino está comprometido. Entonces, si el intestino está comprometido, todo está. Tenemos siempre que es una verdad, ¿sabes? Si el intestino está comprometido, puede procurar porque va a encontrar más cosas. Entonces, Ok, cuando funciona bien es porque está bien.
Tiene salud, está bien, no tiene reclamación. Ujú. ¿Sugieres empezar el tratamiento con cannabinoides además del manejo integral a la misma vez? ¿O sería mejor iniciar la regulación de la microbiota intestinal antes de ingresar a dar cannabis? Yo hago como que no es el mismo tiempo, porque acá en Brasil tarda un poco para llegar los medicamentos, la autorización, y viene de fuera, entonces no tenemos tanto medicamentos en el mercado interno. Entonces como que tarda como que 10, 20 días. Yo empiezo a hacer las modificaciones en la dieta, en los intestinos, la recuperación de la microbiota intestinal. Sí, yo siempre hago en todos mis pacientes, todos van a pasar por eso. Claro, de forma individualizada, porque somos diferentes, pero todos van a pasar por lo mismo. Voy a hacer hace una modulación intestinal, lo cambio la dieta, empiezan las actividades físicas. El paciente só con eso 70% se resolven muchas cosas, muchos malestares, el peso se baja, aumenta la energía, duermen mejor, en fin, se empiezan a vivir mejor, ¿sí? Vivir mejor y la calidad de vida se aumenta, solo eso. Después pasa por una reposición de las vitaminas, minerales, hormonas, no sé cómo están. Entonces, si tiene deficiencias, tenemos que corregirlas. Normalmente se cursan inflamaciones con problemas hormonales, entonces tenemos que estar atentos a eso. El sono es muy importante, entonces que tenemos que hacer tenemos que tener una visión importante, que tenemos que dormir bien por un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso yo hago y yo explico para los pacientes que yo voy a enseñarlos a ser más saludables y que después voy a ser libres. Entonces, que yo voy como que te pego en las manos, te muestro el camino y después você es que va a trillarlo. Claro, gracias. Muy relacionada a esta anterior pregunta es una pregunta de Max, que nos dice, por ejemplo, en una persona con una enfermedad dentro de, no una enfermedad, sino con fibromialgia que está dentro del síndrome de déficit de intestino de sistema endocannabinoide, ¿qué se puede encontrar en sus exámenes auxiliares? Yo siempre para todos los pacientes con fibromialgia, yo tengo una variación muy específica de la tiroide. Sabemos que 60% de los pacientes que tienen fibromialgia también tienen hipotiroidismo subclínico, que decimos, que es deficiencia de T3 libre. Entonces, que yo hago todos los exámenes, el T3 libre está abajo de 0,29 o 29, depende de la marcación del laboratorio. Es una indicación fuerte que si no hay T3 libre suficiente, va a haber dolores musculares muchas veces. Y también la constipación intestinal es muy común en esos casos también. Entonces, que la tireoide es uno de los puntos principales en los pacientes con fibromialgia. Y es así como que puntuales. No me recuerdo ahorita de nada muy grave, pero yo hago el coprológico funcional, que es un examen de feces. Feces está correcto decir así en español, ¿sí? Feces. Heces. Para la caca, ¿sí? Las Feces. heces. Feces, ¿sí? Heces. Ah, heces, ok. Ajá. Bueno, yo hago exámenes para heces, para saber cómo está, por ejemplo, el correcto liberación de las enzimas digestivas, entonces si hay digestión de la proteína, si hay hidratos de carbono que se sobraron, si hay celulose, o que está pasando con aquella persona. Entonces, la avaliación del intestino siempre yo hago con exámenes de heces, uno de los más antiguos que existen, la verdad. No es súper tecnológico, lo pasado, pero que me muestra cómo están las actividades enzimáticas y que normalmente pacientes inflamados, obesos, diabéticos, tienen una reducción importante en las enzimas y que impacta totalmente en el sistema gastrointestinal.
Entonces tenemos que repor las enzimas, podemos también ayudar con glutamina, que es un importante regulador das células intestinales. La glutamina tiene un papel súper fuerte en la inmunidad por conta de eso, porque mejora la permeabilidad intestinal. Y tenemos también, en fin, cúrcuma, podemos utilizar los cannabinoides, la peya, no sé si todos saben qué es la peya, que se comprende el endocannabinoidom. La peya es una sustancia muy interesante para los intestinos, para controlar la inflamación intestinal. Es una sustancia que nosotros producimos, que también se conecta al sistema endocannabinoide, pero no hace parte de ese sistema. Y podemos prescribir. Es una sustancia que puede comprar. PEA, PEA, PEA. Y que también yo hago muy frecuente, principalmente pacientes autistas con epilepsia, que tienen una inflamación, neuroinflamación e inflamación intestinal asociada. Doctora Paula, ¿se ha trabajado el manejo de la ansiedad y la depresión con estilos de vida solamente? Sí, sí. Mucho, la verdad. Pacientes que no pueden comprar o que no tienen dinero para pagar el tratamiento, yo hago algunas cosas. Por ejemplo, pacientes que no tienen cómo pagar un tratamiento más caro, con vitaminas, minerales, hormonas, cannabis, en fin. Yo siempre vitamina D, porque es barata y es fácil, entonces vitamina D para todos. Y actividad física. Y reposiciones de algunas vitaminas y minerales importantes como magnesio, complexo B. Sí, ya hice mucho, la verdad. O sea, puede hacer meditación, la propia actividad física es un gran tratamiento para depresión y ansiedad, importantísimo. Control ambiental, entonces cuánto tiempo se queda en el computador, cuánto tiempo se queda en el celular, ¿qué hace el todo tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Y lo más importante, la dieta, porque tiene 100% relación con la ansiedad y depresión. 100%. Todo lo que se pasa en los intestinos se relaciona con qué comemos y se relaciona con nuestra salud cerebral. Entonces, que no tem cómo separar eso. Exacto. Hay una conclusión importante en lo que nos acaba de decir, y es que antes de un fármaco, intentemos el estilo de vida, ¿no? Exacto. Trabajar en el estilo de vida de las Siempre, personas. exacto. Porque Ujú. si las personas de facto que cambian necesitan de muchos pocos fármacos. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, quedamos en que no íbamos a tomar mucho las preguntas, digamos, como casos clínicos, pero me parece importante responderle, porque creo que por algo ha llegado a nuestro webinar, y nos dice, ¿no? Eh, es una persona que nos dice, soy una persona saludable, pero tengo psoriasis. ¿Cómo puedo incorporar cannabis en mi estilo de vida? Mira, yo tengo un paciente que tenía psoriasis como que muy mala, muy una tempestad. Yo tengo muchos buenos resultados con psoriasis, mucho. O que yo hago en esos pacientes, claro, lo intestino es muy importante. Tenemos que entender que todas las doenças autoinmunes se relacionan a procesos intestinales. Entonces, la primerísima cosa es la dieta. Normalmente, pacientes que están en estado muy crónico, yo hago un tiempo de dieta cetogénica. No sé si todos saben cómo es, pero primero yo preparo los pacientes para eso. Entonces, como una dieta un poco antiinflamatoria, fue un mes, una dieta más antiinflamatoria, muy aburrida, pechuga de frango con una salada, una cosa muy aburrida, pero para bajar un poco la inflamación. Y lo próximo mes yo entro con, bueno, en lo primero también, con enzimas, probióticos, en fin, moduladores de lo intestino.
El segundo mes lo pasamos para una dieta más ketogénica, que dice que con más grasa, pero grasa saludable, como avocados, el coco, la aceitona, ¿se dice aceitonas? Aceitunas. Aceitonas, bien, la grasa buena, ¿sí? La grasa que está bien de comer. Sabe que es muy bien también para las doenças autoinmunes el caldo de osos. No sé si tiene ese hábito ahí en Perú. Aquí en Brasil es una comida un poco ancestral, pero es muy rica para los intestinos. Hacemos una sopa, Sopa. sopa de osos, pero osos que se quedan como que 24 horas se disolviendo hasta que se transforme en un caldo. No se mira más osos, hay un caldo. Eso es una medicina inacreditable. Se hace antes del comer en la mañana, antes de todo, un copito, boom. Tiene una recuperación de microvilosidades intestinales muy poderosa. Tiene mucho colágeno, tiene una proteína, tiene grasa, tiene todo ahí. Entonces depende de cada uno, claro, yo no hago todo igual, depende del individuo, ¿sí? No hay cómo. Pero psoríasis yo hago eso, entonces el intestino está la primera fuente, la actividad antiinflamatoria, entonces algunas vitaminas y minerales que tiene que hacerlo, la actividad física, hay cremes de cannabis que están muy bien para pasar en la piel. No sé si tienes el hábito también ahí en Perú, pero los balms, los cremes, también hacen un control local muy favorable. Entonces, que yo uso vía sistémica, el CBD, por ejemplo, y también en la vía transdérmica. Está muy bien para esa situación. Ujú. Sí, aquí también tenemos acceso a las cremas con Sí, cannabis, eh, pero bueno, hay que fijarse que también tenga un buen eh, transportador, ¿no? Eh, y yo quería agregar también que, bueno, yo aplico el protocolo Coimbra, lo aprendí ahí en Brasil qué bien. con el doctor Coimbra y también postulamos de que en los casos de psoriasis, como en todas las enfermedades autoinmunes, hay una sobreresistencia a la vitamina D, Sí, sí. Yo ¿no? veo el Y, video de la vitamina D, sí, yo y hago la también. vitamina D Sí, yo también. hago, depende del paciente, por ejemplo, 50 miles de unidades por día a 6 miles de unidades por día, depende de la condición. Sí, Ujú. súper Y favorable. Está muy bien el protocolo Coimbra, muy bien. sí, buenísimo. Sí. A ver, yo creo que ahí están todas las preguntas. Andrés, ¿estás con nosotros? ¿Con nosotras? Sí. Estoy. Andrés, hay una pregunta legal, entonces yo quiero hacértela y con eso ya cerramos el webinar, y es si se requiere algún requisito por parte del médico para poder recetar y acceder a las recetas especiales. A ver, en realidad no. En Perú lo único que van a pedir es que el médico tenga su colegiatura, ¿no? Su número, ¿cómo es? El CMP, SPM, el número del colegio médico tiene que estar activo, porque es uno de los datos que piden cuando entras a pedir tu formulario a la página. Pero entiendo que ningún otro requisito, no hay ningún tema de especialidad o cursos. Bueno, de hecho, esto que estamos haciendo es deseable, ¿no? Para los médicos que quieren trabajar con la planta, pero regulatoriamente no hay ningún requisito. Es por eso que yo detallaba que todos esos 8.000 médicos, me imagino que ya se han registrado anteriormente para poder usar el recetario de productos controlados, pueden trabajar con cannabis, ¿no? Es un proceso bastante simple. Ujú. Gracias, Andrés. Bueno, doctora Paula, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que este es un tema muy interesante, muy importante, y nadie mejor que usted para hablarnos de esto con la vasta experiencia que ha tenido. Ah, Eh, imagínate. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Para mí es un placer. Pueden contar conmigo. Me encanta hablar sobre eso en
mi tema preferido, ¿sí? Entonces, que para mí es un placer. Pueden contar siempre conmigo. Súper, muchas gracias. Y ya Gracias. saben, pueden seguir a la doctora Paula, entrar a su página web, a Doctor Cannabis también, para más información. Y en el caso de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, la página web está en construcción, pero pueden seguirnos en redes sociales donde también vamos a seguir publicando qué estamos haciendo con la educación Gracias. canábica. Gracias, Súper. Paula. Gracias. Gracias, Andrés. Que tengan todos buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias a Alejandra y también a Rodrigo, Mario, todos, Andrés, todos.